done so. And so there was a very great rejoicing. And day by day, from the first day to the last day, he read from the book of the law of God. They kept the feast 7 days, and on the 8th day there was a solemn assembly according to the rule. Escuchen la palabra del Señor. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras al escriba, para entender o estudiar las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes del séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traer ramas de olivio silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijos de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Palabra de Dios. Let's pray one more time. Oremos una vez más. Father, as I stand here today, Lord, I am very aware of my weakness. But Lord, I am also aware of the power of your word. Señor, mientras me paro aquí delante de tu pueblo, yo estoy muy consciente de mi debilidad, pero también estoy consciente del poder de tu palabra. And so, Lord, we ask together, may it be your Spirit using your word to edify your people. Would you help everyone to listen and follow, Lord, and to delight in hearing your word. Señor, entonces te pedimos que tú ayudes a tu pueblo y a todos que están aquí, Señor, a escuchar tu palabra, a seguirlo, Señor, y a aplicarlo en este día. Lord, would you help me to speak with clarity? But Father, would you do as you always do and accomplish your good and perfect will through your word? Señor, yo te pido que tú me ayudes a predicar con claridad, pero también pedimos que tú hagas lo que siempre haces, que es llevar a cabo tu voluntad por medio de tu palabra. Lord, we put ourselves in your hands, and we thank you for how you will be glorified today. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú sí te glorificas en este día. We pray this in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. You may be seated. Puede tomar asiento. They mourned their sin, but Ezra and Nehemiah were able to help the Israelites understand the grace of God in the scriptures. Lamentaron su pecado, pero Esdras y Nehemías ayudó a los israelitas a entender la gracia de Dios hacia ellos por medio de las escrituras. And because they understood the grace of God, they stopped mourning and they were able to rejoice. Y una vez entendieron la gracia de Dios, dejaron de lamentar por sus pecados y comenzaron a regocijarse en el Señor. But the instruction from the scriptures didn't stop there. Pero las instrucciones y enseñanzas de las escrituras no se detuvo ahí. As we mentioned last week, this whole chapter 8 in Nehemiah, it shows the centrality of the Word of God in worship. Como hablamos la semana pasada, en este capítulo 8, el capítulo entero lo que enseña es la centralidad de la palabra de Dios en la adoración del pueblo de Dios. The Israelites heard the word, they understood it, and they responded in faith and obedience. Los israelitas escucharon la palabra, la entendieron y respondieron en fe y obediencia. And in this last section, we see how the word continues to direct
and shape Israel's worship. Y en esta última sección vemos como la palabra sigue dirigiendo y dando forma a la adoración de Israel. And so our points this morning, they will overlap a little bit with our points from last week, but they are different, and I really felt it was important to highlight the particulars. Nuestros puntos en esta mañana son un poco similares, ¿verdad? Tiene algo que ver con los puntos de la semana pasada, pero yo sentí que era importante subrayar las particularidades, los detalles de esta parte del capítulo. And so that said, Lord willing, we're going to see three things today. Eso dicho, Dios mediante, veremos tres cosas hoy. First, believers should study the word. Primero, los creyentes deben estudiar la palabra de Dios. Second, obedience should be immediate. Segundo, la obediencia debe ser inmediata. And lastly, we see an example of joyful obedience here in chapter 8. Y por último, vemos un ejemplo de la obediencia gozosa aquí en el capítulo 8. So, first point, vamos al primer punto. Believers should study the word. Los creyentes deben estudiar la palabra. After a day of reading scripture and then mourning sin and then great rejoicing, verse 13 transitions to the second day. Después de un día de leer la palabra, de lamentar pecado y mucho regocijo, en el versículo 13 hay una transición al segundo día. And this is what we see, esto es lo que vemos. On the second day, the heads of fathers' houses of all the people with the priests and the Levites came together to Ezra the scribe in order to study the words of the law. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender, eso también se puede traducir como estudiar, para entender o estudiar las palabras de la ley. Understanding the word can come by hearing others preach and others explain the scriptures to us. Nosotros podemos entender la palabra por medio de escuchar a otros predicar y escuchar a otros explicarnos la palabra. But in this verse, we see another great example of how believers can grow in their understanding of Scripture by studying it themselves. En este versículo vemos otro ejemplo de cómo los creyentes pueden entender más a la palabra de Dios por medio de estudiarla por ellos mismos. What happened this second day is different from the day before. Lo que está pasando en este segundo día fue diferente de lo que pasó el primer día. In this second day, a smaller group of people went to Ezra to study more closely the words of the law. En este segundo día, un grupo más pequeño de hombres fueron a donde Esdras, ¿para qué? Para juntos sentarse y estudiar las palabras de la ley. And how are these people described? ¿Cómo se les describe a estos hombres? Heads of fathers' houses, los cabezas de las familias de todo el pueblo. This would have most likely included men who were fathers, grandfathers, husbands, possibly even single men who one day would become heads of households. Este grupo lo más seguro que incluyó hombres que eran padres, abuelos, esposos, incluso hasta hombres solteros que en un momento dado iban a ser cabezas de familias. And what we see here is that they weren't just listening to the word, and they weren't just listening to someone's explanation of the word. Y lo que vemos aquí es que no solamente estaban escuchando la palabra, y no solamente escuchaban la explicación de otra persona de la palabra, but they were studying it themselves, sino que ellos lo estaban estudiando ellos mismos. Of course, Ezra was there leading the study, but they were involved. They were active participants. Claro, Esdras estaba ahí dirigiendo el estudio, pero estos hombres estaban involucrados, eran participantes activos. They were reading, asking questions, and they were seeing with their own eyes who the Lord is and what He commands. Ellos estaban leyendo, haciendo preguntas y viendo con sus propios ojos quién es el Señor y qué es lo que manda
el Señor. Now, some of you might be thinking, hopefully not, well, this only applies to men because it says it was men who gathered. Quizás algunos, yo espero que no, estén pensando, bueno, esto solamente aplica a los hombres porque fueron los hombres los que se reunieron ahí. And we do know from Scripture that men should be able to instruct their families or future families in the Scriptures. Y sí, la palabra enseña que los hombres deben tener la capacidad para instruir a sus familias o sus futuras familias con las Escrituras. We see this in Deuteronomy chapter 6, verse 20 and 21 very clearly. Vemos esto en Deuteronomio 6, 20 al 21. So I will say, this is a good reminder for all you men who are listening to me today. Entonces, yo sí le voy a decir, esto es un buen recordatorio para todos los hombres que me escuchan hoy día. You are called to shepherd your families with the Word of God. Ustedes son llamados a pastorear a tus familias de acuerdo a la palabra de Dios. And if you're single, guess what? You should be learning and growing so that one day you can shepherd the family God might give you according to the Word of God. Y si eres soltero, debes estar aprendiendo y creciendo para que en un momento dado tú puedas pastorear a la familia que quizá el Señor te vaya a dar de acuerdo a la palabra de Dios. But that said, is it really just men who should study the Bible? Pero eso dicho, ¿realmente es el hombre nada más que debe estudiar la palabra? No. Of course not. No, por supuesto que no. All believers should study Scripture. Todos los creyentes deben estudiar las Escrituras. Imagine that I'm a single guy. Imagínate que yo soy un hombre soltero. And I like a girl. Her name is Sarah, so I don't get in trouble. Y me gusta una muchacha, su nombre es Sara, ¿verdad? Para no meterme en problemas. And I want to ask Sarah out on a date. Y yo quiero invitarla a ella a salir a una cita. And so I call her up. Yo llamo a Sara. And her sister Elena picks up the phone. Y su hermana Elena coge el teléfono. And so I say, hey Elena, is Sarah there? Yo le digo, Elena, ¿se encuentra Sara? And Elena says, yeah, she's right here, but talk to me. She's right here. Me dice, sí, ella está aquí, pero habla conmigo. Ella está aquí conmigo. Okay. Well, Elena, I wanted to ask Sarah out on a date. I want to take her out to coffee because I really like her. Entonces yo le digo, pues está bien, Elena, yo quiero invitar a Sara a una cita, a tomar un café porque en verdad me agrada, me gusta. And so Elena says, okay, give me 1 second. Entonces Elena dice, está bien, dame un momentito. He wants to ask you out on a date. Te quiere invitar a una cita. She said yes, pick her up at 8. Ella dijo que sí, que la busca a las 8. Okay? I get there at 8 o'clock. Yo llego a las 8. And there's Sarah, and there's Elena. Cuando yo voy a buscarlo, ahí está Sara, ahí está su hermana Elena. And all night, my communication with Sarah is through Elena. Y toda la noche mi comunicación con Sara es por medio de Elena. Sarah, you look really pretty. Sara, te ves muy linda. He says you look pretty. Dice que te ves linda. Tell him thank you. Dile que gracias. Sarah, would you like some dessert? ¿Quieres postre? Yes, apple pie. Sí, quiere pie de manzana. Do you imagine? ¿Tú te imaginas? The whole time talking to her through someone else. Toda la cita hablando con ella por medio de otra persona. Wouldn't that get old? ¿Verdad que eso cansaría? Yes. And here's the point. Y esto es el punto. That relationship lacks real intimacy, doesn't it? A esa relación falta mucha intimidad, ¿verdad que sí? I can learn about Sarah through Elena. Yo puedo aprender de Sara por medio de Elena. But I don't have an intimate relationship with Sarah. Pero yo no tengo una relación íntima con Sara. Church, the Lord wants an intimate relationship with you, with His children. Iglesia, el Señor quiere una relación íntima contigo, con sus hijos. This means that your interaction with the Lord and His Word should not just be through your pastor or through sermons you hear on YouTube or through your wife or your husband, your mother or father.
Esto quiere decir que tu interacción con el Señor y tu interacción con la palabra de Dios no solamente debe ser por medio de tu pastor o por medio de una prédica que tú escuchas en YouTube o por medio de tu esposo, tu madre o tu padre. The Lord wants you to know Him. El Señor quiere que tú lo conozcas a Él. He wants your faith to be your faith. Él quiere que tu fe sea tu fe. Not the faith of anyone else. No la fe de otra persona. Remember, we are called to love the Lord with our own heart, soul, mind, and strength. Not the mind of somebody else. Acuérdate, somos llamados a amar al Señor ¿con qué? Con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. No la mente de otra persona. Nuestra propia mente. Learning from others is good. It's necessary. But hearing sermons should not be an excuse to not study the scriptures ourselves. Aprender de otra persona es bueno, es necesario, pero escuchar sermones no debe ser una excusa para no estudiar la palabra por nosotros mismos. If anything, as we're hearing sermons, we should pray and ask the Lord that would give us more desire to read and study the Word for ourselves. Si no, mientras estudiamos predicaciones o escuchamos predicaciones, debemos pedirle al Señor que esas prédicas nos animen a nosotros a estudiar la palabra por nosotros mismos más, que nos dé más deseo de aprender. So the Lord wants an intimate relationship with you if your faith is in Christ. Entonces el Señor quiere una relación íntima contigo si tu fe está en Cristo. But there's another important reason for why all believers should study Scripture. Pero hay otra razón importante por la cual todos los creyentes deben estudiar las Escrituras. And it's this, y es esto. Missions. Las misiones. Do you know the Great Commission, Matthew 28? ¿Saben la Gran Comisión de Mateo 28? What do we see there? ¿Qué vemos ahí? That all believers are to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. ¿Verdad? Que todos los creyentes deben ir y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But in Matthew 28, verse 20, there's a very important detail there. Pero en Mateo 28, versículo 20, hay un detalle muy importante. Teaching them to obey or observe all that I have commanded you. Mateo 28, 20 también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. All believers are called to carry out the Great Commission. Todos los creyentes somos llamados a llevar a cabo la Gran Comisión, which means we all should have a basic ability to explain and teach the Scripture. Lo cual quiere decir que todos debemos tener una habilidad básica para poder explicar y enseñar las Escrituras. Not everyone's going to be able to teach an organized Sunday school class. That's fine. No todos van a poder enseñar una escuela dominical organizada. Eso está bien. But we should be able to help others understand the gospel and basic Christian principles from Scripture. Pero sí, debemos poder explicar a los demás el Evangelio y principios básicos de lo que quiere ser, o lo que quiere ser un cristiano, lo que tenga que ver con ser cristiano. And the way we grow in teaching others is by studying ourselves. Y la forma en que nosotros crecemos para poder enseñar a los demás es por medio de estudiar y aprender nosotros mismos. We're all called to study. Todos somos llamados a estudiar. Now, we also saw last week that once we understand the Bible, we should respond in faith and obedience. Vimos la semana pasada también que una vez entendemos lo que dice la palabra, debemos responder en fe y obediencia. But this morning we see something else about our response of obedience to Scripture. And this leads to our second point. Pero en esta mañana vemos otra cosa en cuanto a nuestra respuesta de obediencia a las Escrituras, que es el segundo punto. Second point. Obedience
should be immediate. La obediencia debe ser inmediata. Obedience should be immediate. La obediencia debe ser inmediata. As the Israelites were studying Scripture with Ezra, they realized something. In verses 14 to 15, we see that in the 7th month they were supposed to also celebrate the Feast of Booths or Tabernacles. Mientras los israelitas estaban estudiando la palabra ahí con Esdras, se dieron cuenta de algo. Versículos 14 al 15 vemos que en el 7º mes se supone que ellos también celebraran la fiesta de tabernáculos. And what was this about? ¿De qué tenía que ver esta fiesta? Well, they needed to gather plants and leafy trees and use them to make booths or make tabernacles. Ellos tenían que recoger ramas, diferentes tipos de ramas, y usarlos para crear tabernáculos o casetas. They would make them on their roof. They would make them in front of their homes. Sometimes they would make them in the plaza, right there in Jerusalem. Ellos lo hacían en sus techos, en la propiedad de su casa, a veces hasta en la misma plaza ahí de la ciudad. And they were supposed to live in those tents or those tabernacles for the 8 days of the festival. Y se supone que ellos vivían en esos tabernáculos los 8 días del festival. Now, I bet you all the young kids thought that was the best thing ever, right? It's like going camping for 8 days. Yo me imagino que todos los niños pensaban que eso era lo mejor, ¿verdad? Eso es como ir a acampar por 8 días. But have you ever slept overnight in a camp or in a tent? Pero una vez ustedes han quedado la noche en una caseta. It's fun for a while. Es divertido por un tiempito. It's fun until it rains or it gets too cold. Es divertido hasta que comienza a llover o hasta que hace demasiado frío. Until you get mud inside your tent right where you're supposed to sleep. Hasta que entra fango en la caseta, ahí mismo donde se supone que tú duermes. Right? It was meant to be uncomfortable. Uno de los propósitos era que esto fuera incómodo. In fact, this festival happened at the end of the harvest. Este festival lo celebraban al final de la cosecha. That was also the rainy season. Eso también era el tiempo de lluvias. So it was very possible that they were going to get rained on. Entonces era muy posible que le iba a caer lluvia mientras dormían en esos tabernáculos. So why do it? Entonces, ¿por qué hacerlo? What was the purpose? ¿Cuál era uno de los propósitos? It was to remind the people of what Israel went through when they were living in the desert. Era para recordarle a la gente lo que pasó Israel, lo que sintió Israel mientras vivían en el desierto. Because no matter how cold or how wet, they had to live in booths. And remember, they lived like that for 40 years. Entonces, no importa lo frío que hacía, cuánta lluvia caía, ellos tenían que vivir en casetas. Y si se acuerdan, ¿cuánto tiempo vivieron así? 40 años. So again, it was meant to be uncomfortable. It was meant to remind them of what Israel suffered. Entonces, una vez más, se supone que ellos se sintieran un poco incómodos. Era para recordarles lo que sufrió Israel. Now that said, there was another purpose for the festival. Ahora, eso dicho, había otro propósito para el festival. Remember, it happened at the end of the harvest. Acuérdate que se celebraba al final de la cosecha, which means there was a lot of food. There was an abundance of food. Eso quiere decir, como fue al final de la cosecha, que había mucha comida, había una abundancia de comida. And so every night, they had a huge feast. Every night, they ate good. Todas las noches, ellos tuvieron un banquete gigante. Todas las noches, parte del festival era que ellos comieran bien. Imagine every night, arroz, candules, pernil, tostones. Todas las noches, flan de queso. Imagine every night, rice, beans, fried pork, plantains, flan, every night. They had a feast every evening. Ellos tuvieron un banquete todas las noches.
This part of the celebration was to remind them that even though life in the desert was hard, life in the wilderness was hard, God was faithful. He provided for his people. Esta parte de la celebración era para recordarles, aunque la vida en el desierto fue difícil, Dios siempre les fue fiel. El Señor proveyó por sus necesidades. We don't celebrate this anymore. We're under the new covenant. Nosotros no celebramos esto, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto. But this principle, it's wonderful, isn't it? Pero el principio que hay aquí es maravilloso, ¿verdad que sí? Because we live in a hard, sinful world. Everywhere we look, there's sin. There's sickness. Listen to my voice. Nosotros vivimos en un mundo difícil. Donde quiera que miramos, hay pecado. Hay enfermedad. Escucha mi voz. There's war. Hay guerras. Just on our way to work, we are bombarded with temptation. Simplemente en ir al trabajo, somos bombardeados por la tentación. But at the same time, the Lord has shown us over and over how He protects and how He provides. Y sin embargo, la misma vez, Dios nos muestra una y otra vez cómo Él proteja y Él provee. The Lord shows us every day that through our faith in Christ, we know that He is preserving us. El Señor nos acuerda todos los días que por medio de nuestra fe en Jesús, Él nos está preservando. This feast, it points to Jesus. Este festival, esta celebración, apunta hacia Jesucristo. It doesn't matter the world you live in. It doesn't matter how hard your past is or what you have done. In Jesus, you can have life in abundance. Esto apunta hacia Jesucristo. No importa el mundo en que tú vives, no importa el pecado de tu vida o tu pasado. En Cristo tú puedes tener vida en abundancia. In Jesus, we can have salvation, we can have peace, we can have joy. En Jesús podemos tener salvación, paz y gozo. All we need to do is repent of our sins and place our faith in Christ. Lo único que necesitamos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. Believe that He lived, that He died, and that He was raised for our justification. Creer que Él vivió, murió y resucitó para nuestra justificación. That's what this feast was about. De eso se trataba este festival, de esta celebración. But the point wasn't the feast. Pero el punto no era el festival como tal. Look at verse 17 with me one more time. Mira el versículo 17 conmigo una vez más. And all the assembly of those who had returned from the captivity made booths and lived in the booths. For from the days of Jeshua, the son of Nun, to that day, the people of Israel had not done so. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. The author is telling us it had been a very long time since the people obeyed and celebrated this the right way. El autor nos está diciendo que ha pasado mucho tiempo sin que el pueblo de Dios fuera obediente en esto y que lo celebraron como se supone. Yet, when the men came across this festival, when they learned about it while studying Scripture, how did they respond? Sin embargo, cuando los hombres se enteraron de este festival, cuando aprendieron de ella por medio de estudiar la palabra de Dios, ¿cómo respondieron? We see in verse 16, immediately they went out and they made booths. Vemos en el versículo 16, que inmediatamente salieron y hicieron tabernáculos. They saw it, they realized they weren't being obedient, and they obeyed immediately. Lo vieron,
se dieron cuenta que no estaban siendo obedientes y obedecieron inmediatamente. Church, all obedience should be like this. Iglesia, toda la obediencia debe ser así. We see in Psalm 119, verse 60, I hasten and do not delay to keep your commandments. Vemos en el Salmo 19, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Delayed obedience is disobedience. La obediencia demorada es desobediencia. When you get up in the morning and you get ready for work, cuando tú te levantas en la mañana y tú te preparas para ir al trabajar, you look in the mirror, right? Tú miras al espejo, ¿verdad que sí? Do you look in the mirror and see your ugly eye boogers and your hair standing up and then just ignore it and walk out and do nothing? En la mañana, cuando tú miras al espejo, tú ves tu lagaña asquerosa, tus pelos parados, y los ignoras y sales y no haces nada. Do you see how you're looking all gross, but then you go outside in public like nothing? Tú te ves como te ves, así todo asqueroso, y sales al público sin hacer nada. I hope not. Yo espero que no. What do? You wash your face. You brush your hair. ¿Qué tú haces? Te lavas la cara, te peinas, or at least you put on a hat, o por lo menos te pones un gorro. Right? When you see in the mirror the real you wash up. You do something. Cuando tú ves en el espejo el verdadero tú, te lavas la cara, tú haces algo. James 1, 23 to 25. Santiago 1, 23 al 25. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. When the word reflects our shortcomings, we need to acknowledge it and we need to repent and respond immediately in obedience. Cuando la palabra refleja nuestro pecado y nuestros errores, somos llamados a responder, a hacer algo sobre eso, ¿verdad? Y es que obedecer inmediatamente. Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Al que sabe hacer lo bueno o sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. James 4:17, Santiago 4:17. We're never going to be perfect this side of heaven. I know. Nunca vamos a ser perfectos este lado del cielo, yo lo sé. That's why we need Jesus. Por eso necesitamos a Jesús. That's why we need a Savior. Por eso necesitamos un Salvador. But even though we need a Savior, that does not mean we do not strive to obey the Word of God. Pero aunque necesitamos un Salvador, eso no quiere decir que nosotros dejamos de luchar por obedecer a la palabra de Dios. We should love. Debemos amar.
We should forgive, debemos perdonar. We should serve, debemos servir. We should give cheerfully to the church for the sake of ministry. Debemos ofrendar con alegría a la iglesia por el ministerio. We should commit to a local church. Be a member and do not forsake gathering with the saints. Nos debemos comprometer con la iglesia local, ser miembro y no dejar de congregarnos con los santos. We should be doing these things. Debemos estar haciendo estas cosas. And I want to be clear, this isn't legalism. Y que quede claro, esto no es el legalismo. Legalism teaches that your salvation depends on your obedience. El legalismo enseña que tu salvación depende de tu obediencia. I am not teaching that because the Bible doesn't teach that. Yo no estoy enseñando eso porque la Biblia no enseña eso. We are saved by grace through faith in Jesus' life, death, and resurrection for us. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nosotros. Nothing else, nada más. He saves us. He justifies and sanctifies us. Él nos salva a nosotros. Él nos justifica y Él nos santifica a nosotros. He preserves us when we fall on our face in sin. Él nos preserva a nosotros cuando caemos en el pecado y nos damos contra el piso. Our hope is in Jesus. Nuestra esperanza está en Jesús. Not in our ability to obey. No en nuestra habilidad para obedecer. But that doesn't mean we should not try to obey. Pero eso no quiere decir, hermanos, que no debemos dejar de tratar de obedecer. Obedience to the Lord is just part of what it means to be a Christian. Obediencia a Dios simplemente es parte de lo que significa ser un cristiano. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Again, our salvation doesn't depend on our obedience. We rest in the finished work of Christ. Una vez más, nuestra salvación no depende de nuestra obediencia. Nosotros descansamos en la obra de Jesús por nosotros. And praise God for that. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Because we sin every day. Porque pecamos todos los días. But when we do, we are to repent. Remember that in Jesus we are forgiven. And then we keep fighting the good fight of obedience. Pero cuando eso pasa, cuando pecamos, nos arrepentimos, nos recordamos que en Cristo somos perdonados y seguimos peleando la buena batalla de la obediencia. And part of that means that when the Word of God makes our sin clear, when it shows us ways we've been disobedient, we repent and we respond in obedience immediately. We don't wait, we obey. Parte de eso es, hermanos, que cuando estudiamos la palabra de Dios y muestra nuestro pecado y nuestra forma de ser desobediente, cuando lo vemos nos arrepentimos y respondemos en obediencia inmediatamente. No esperamos para obedecer, respondemos de inmediato. This is only by the grace of God. Esto solamente por la gracia de Dios. But by the grace of God, we need to ask the Lord to help us grow in this. Pero con la gracia de Dios hay que pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esto. Evelyn said this earlier, and I was so thankful she did. Evelyn dijo esto ahorita y me alegro que lo dijo. I see much faith and love and unity in this church. Yo veo mucho amor y fe y unidad en esta iglesia. That does not mean that we don't have room to grow. Eso no quiere decir que no hay espacio para crecer, hermanos. I know this church loves the word. Yo sé que esta iglesia ama la palabra de Dios. We still have more to grow. Todavía hay más para crecer. I know some of you are very familiar with your Bible. Yo sé que algunos son familiares con sus Biblias. There's more to study. Hay más para estudiar.
We should never be content in our relationship with the Lord. Nunca debemos sentirnos satisfechos con nuestra relación con Dios. We should pray that we always want more. Debemos orar para que el Señor ponga en nosotros un anhelo de querer más de Él. Amen? Amen. Last point, último punto. Here in the passage, we see an example of joyful obedience. Aquí en el pasaje vemos un ejemplo de la obediencia gozosa. La obediencia gozosa. Notice the second part of verse 17. Date cuenta la segunda parte del versículo 17. And there was a great rejoicing. Y hubo alegría o gozo muy grande. The Lord, he spoke to his people through his word, and the people sought to obey it immediately, and we see that their obedience was full of joy. El Señor habló a su pueblo por medio de su palabra. Vemos que ellos obedecieron inmediatamente y también vemos que su obediencia fue una obediencia gozosa, lleno de alegría. And the cycle continued. Verse 18 tells us that the word was read every day because the word was at the center of everything. And every day the people trusted and obeyed. Y este ciclo continuaba. El versículo 18 nos muestra que la palabra de Dios estaba en el medio, el centro de todo. Todos los días se leía la palabra, todos los días se escuchaba, lo creían y buscaban obedecer. Un ciclo de palabra y obediencia. A cycle of the word and obedience. And then the last day, it says, was a day of rest. It was a Sabbath day. That's what it means by a solemn assembly. It was a day of no work. Y el último día fue un día de descanso, un día de no trabajar, como un sábado. A eso se refiere cuando dice solemne asamblea. But what I don't want us to miss is that when the people obeyed the Lord, they were joyful. Lo que no quiero que perdamos de vista es que cuando el pueblo obedecieron al Señor, sintieron alegría, estaban gozosos. Their hearts were in it. It was a delight and a pleasure to obey. Sus corazones estaban involucrados. Fue un deleite y un placer obedecer. Now, to be fair, they were commanded to be joyful. Ahora, para ser justo, a ellos lo mandaron a ser gozosos. We heard this earlier in Deuteronomy 16. That's why Nehemiah and Ezra told the people to rejoice, because the very word of God commanded them to celebrate this joyfully. Nosotros escuchamos ahorita en Deuteronomio 16 que ellos eran mandados por el Señor a celebrar este festival con gozo. Por eso Nehemías y Esdras les dijo, regocijaos, porque había que hacerlo con gozo. Era un mandato hacerlo con gozo. But even though they were commanded to do this joyfully, this wasn't just an appearance of joy. This wasn't a joy that they just kind of manufactured by themselves. Aunque fueron mandados a celebrar con gozo, con alegría, esto no fue simplemente una apariencia de gozo. Esto no fue un gozo que ellos crearon así, los hombres mismos. It was a godly joy that came from knowing they were honoring and pleasing their God who loves them. Era un gozo de Dios que vino en ellos saber que estaban agradando al Señor que los ama. J.I. Packer once said, "Nothing compares to knowing that you are doing the will of God." Un autor y teólogo, J.I. Packer, una vez dijo, nada se compara con saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. But here's the thing. The sad reality is that many times our obedience to the Lord isn't very joyful. Pero esta es la cosa, y esto es la realidad triste. Muchas veces nuestra obediencia al Señor no es gozosa. It's more like we're just going through the motions. Muchas veces es como que algo mecánico. Lo estamos haciendo porque se supone que lo hagamos.
In the words of Isaiah 29:13, sometimes we are guilty of worshiping the Lord with our lips, but our hearts are far from Him. Como vemos en Isaías 29:13, muchas veces somos culpables de adorar al Señor con nuestros labios, pero nuestros corazones son lejos de Él. Sometimes, sadly, trusting God with our finances or with our future, instead of bringing us peace, it makes us feel scared. A veces, lamentablemente, cuando confiamos en el Señor con nuestras finanzas o nuestro futuro, en vez de llenarnos de paz, nos da temor. Sometimes the thought of going to church, instead of being excited, it's almost like a burden. A veces pensar en ir a la iglesia, en vez de gozarnos porque vamos a la iglesia, se siente como una carga ir a la iglesia. And I get it, in the summer it's hot. But it should be a joy. Y yo lo entiendo, aquí en el verano hace mucha calor. Pero debe ser un gozo. And don't get me wrong, I am not saying if you can't come to church with joy, then don't come. No, you come. Y no me malinterprete, yo no estoy diciendo, si tú no puedes venir a la iglesia con gozo, no vengas. No, vengas a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because sometimes we need to walk in faith out of discipline. And our heart will catch up. Porque a veces tenemos que andar en fe, en disciplina, y confiar que después nuestro corazón va a alcanzar. We need to obey even when we don't feel anything. Tenemos que obedecer aun cuando no sentimos nada. But that shouldn't be the norm. That should be the exception. Pero eso no debe ser la norma, eso debe ser la excepción. The norm is that the people of God should be a joyful people. La norma, hermanos, es que el pueblo de Dios debe ser un pueblo gozoso. Eso debe ser la norma. Joy is a fruit of the Spirit. Gozo es un fruto del Espíritu Santo. If your faith is in Christ, you have the Spirit, which means you have joy in Christ. Si tu fe está en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, y eso quiere decir que tú tienes gozo en Cristo. Paul was very clear, Philippians 4 verse 4. Pablo estaba claro, Filipenses 4 versículo 4. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. ¿Qué dice Pablo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. That is not a suggestion. Eso no es una sugerencia. That's a command. Eso es un mandato. Rejoice. Always. Rejoice. Regocijaos. Siempre regocijaos. Do you know what that means? ¿Sabe lo que quiere decir eso? We can choose to be joyful no matter what. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros podemos escoger ser gozosos sin importar lo que está pasando. And do you know why that's possible? ¿Sabe por qué eso es posible? Because true joy that's in Jesus, it doesn't depend on our circumstances. It depends on Jesus. And He's with us, and He's always interceding for us. Hermanos, eso es posible porque el gozo verdadero no depende de las circunstancias. El gozo verdadero viene de Jesús. ¿Y saben qué? Él está con nosotros. Y Él siempre está intercediendo por nosotros. This means we can have joy no matter the trial, the sickness, the pain. We can have joy because we have Christ. Hermanos, esto quiere decir que podemos sentirnos gozosos y tener gozo sin importar la tribulación, el dolor, la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo mismo. Okay? Well, then why is it so hard to feel joyful sometimes? Ok, está bien. Entonces, ¿por qué a veces es difícil sentirnos gozosos? Because that's the truth, isn't it? Porque esa es la verdad, ¿verdad que sí? Sometimes we simply lack joy. Hay veces que nosotros sentimos que nos falta
el gozo. Sometimes we obey and it's just hard to obey with joy. A veces obedecemos y es difícil obedecer con gozo. Why? ¿Por qué? I think it's because deep down inside, we don't believe that the Lord loves us like a father loves a son. Yo creo que es porque muy adentro de nuestro corazón no creemos que Dios nos ama como un padre ama a su hijo. Sometimes, especially when we sin and we make mistakes, we don't believe that the Lord loves us like a loving father. We think it's more, like a babysitter. He's just tolerating us. He's losing his patience with us. Muchas veces, ¿verdad? Especialmente cuando pecamos y fallamos, nosotros no sentimos que Dios nos ama como un padre ama a su hijo, sino lo vemos como si fuera un niñero que simplemente nos está tolerando, perdiendo su paciencia con nosotros. But that is not true. Pero eso no es verdad. This is why understanding the gospel and knowing what the word of God says is so important. Hermanos, es por esto que entender el evangelio y saber lo que dice la palabra de Dios es tan importante. Because the Lord makes it clear in his word to us that we are his children, that he loves us, and that we are co-heirs with Christ. Porque el Señor nos muestra claramente en su palabra, hermanos, que Él nos ama, que somos sus hijos y que somos coherederos con Cristo. He loves you. Él te ama. If your faith is in Jesus, you are loved. He loves you like a father would love his son or his daughter. Si estás en Cristo, eres amado. El Señor te ama como un padre ama a su hijo o su hija. Romans 8:31 through 38. Romanos 8:31 al 38. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him give us all things? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No. In all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor anything in all creation can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. No, hermanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es donde en Cristo Jesús, Señor nuestro. The Lord's love for you and the Lord's love for me, it doesn't depend on us. It depends on Jesus, and in him we are loved. El amor de Dios por ti, el amor de Dios por mí, no depende de nosotros, hermanos. Depende de Jesús. ¿Y sabe qué? En él somos amados. That is why we can find rest and joy in Jesus. Es por eso que podemos hallar descanso y gozo
en Jesús. Because we're not trying to work to earn God's favor. We're not working to earn His approval. No. We can rest because we know in Jesus, He approves of us and He loves us. Hermanos, nosotros no estamos tratando de ganar y merecer por nuestras labores y obediencia el amor y la aceptación de Dios. Podemos descansar y regocijar. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo ya nos ama y nos acepta. We need to remember this when we lack joy or when it's hard for us to obey in joy. Necesitamos recordarnos de esto cuando nos falta gozo o cuando nos cuesta obedecer con gozo. In the good news of the gospel, we always have reason to rejoice. En las buenas nuevas del Evangelio, siempre tenemos por qué regocijarnos. And where do we learn about the gospel? How do we grow in understanding of the love of God for us? ¿Y dónde aprendemos el Evangelio? ¿Cómo seguimos creciendo en nuestro conocimiento del amor de Dios por nosotros? Through His Word, por medio de su palabra. This is why it is central. Es por esto que la palabra es central. It's through His Word that we can grow more in our understanding of just how much our Father loves us. Es por medio de la palabra que podemos crecer en nuestro entendimiento de lo mucho que nuestro Padre nos ama. So let's pray, church. Let's pray that the Lord will help us study more, obey immediately, believe the gospel, and delight in the gospel every day. Entonces, iglesia, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a estudiar más, a obedecer inmediatamente, a creer el Evangelio y a regocijarnos en ella todos los días. And if you would like to talk more about the gospel, you want to know more about what it means to be saved, I would love to talk to you afterwards. Please come and find me. Y si quieres hablar más del Evangelio, me encantaría hablarte más. Siéntete en confianza de buscarme. Amen. Amen. Let's pray. Oremos. Father, one more time we thank you for your presence, for the love you show us in the cross of Christ. Señor, una vez más damos gracias por tu presencia y por el amor que tú nos muestras por medio de la cruz de Cristo. Lord, thank you that you have given us your word. You have spoken to us and revealed yourself to us. Señor, gracias porque nos ha dado tu palabra. Nos ha dado tu palabra y te has revelado a nosotros mismos por medio de tu palabra. Forgive us, Lord, that we don't always cherish your word as we should. Perdónanos, Señor, porque no siempre amamos a tu palabra como la debemos amar. Help us to want you more. Ayúdanos, Señor, a quererte más. Fill us with the love for you and a love to grow in maturity and in Christ-likeness. Llénanos, Señor, de un amor de querer conocerte más y un anhelo de ser más como tu Hijo Jesucristo. In our own strength, we have no hope, which is why, Lord, we cling to Jesus. Señor, en nuestra propia fuerza no tenemos esperanzas y por eso nos aferramos a Cristo. And we pray, if there's anyone here who does not know Jesus, that today would be the day of salvation, Lord. Y oramos también, Señor, si hay alguien aquí que no conoces a Jesús, que hoy puede ser el día de salvación. We pray all of this in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen.